de ellas. Vamos a... Acá tenemos, digamos, la tensión de fase en la línea 1, la tensión de fase en S, la tensión de fase en T. Después tenía la tensiones de línea, las tensiones de línea, las tensiones de línea, ¿sí? Una vez que teníamos eso, definíamos nuestro sistema de referencia. Y ese sistema de referencia, haciendo la diferencia para el BST, nos daba esta nueva línea este nuevo diagrama, digamos, siguiendo para la tensión de fase, el sistema de referencia para la tensión de línea, ¿sí? ¿Qué es lo que van a encontrar ustedes en todos los libros, chicos? En todos los libros van a encontrar BST con un ángulo de 0 grados. Muchas veces algunos le llaman, la denotación que van a tener va a ser ABC, ¿sí? En todo caso, este va a ser, digamos, BC. ¿Cómo la conectamos? En estrella. ¿Qué valores nos daban ahí las caras con sus secuencia directa? Tenemos la cara conectada, digamos, en triángulo. El mismo análisis. El mismo nombre. ¿Cómo calculábamos esto también acá? ¿Sí? Si yo aplico en este nodo Kirchhoff, me llega la corriente que llega. ¿Quién llega? ITR. Aquí, ¿quién llega? IR. ITR más IR igual a IRS, que es la corriente que sale. ¿Sí? Despejo IR, ITR pasa restando para acá. ¿Bien? Y esto es finalmente lo que me da el tango de corriente. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Profe, en cuanto a lo que es la entrega del trabajo práctico, teníamos duda por eso de que es enviar en correo y todo lo demás. Por la primera clase se dijo que se entregaba en grupo. ¿Cómo le avisamos cuáles son los grupos? ¿Hay que entregar uno por grupo o todos entregamos y usted elige a quién corrige? ¿O cuál sería el mecanismo? El mecanismo es el siguiente: para no llenarme yo de tantos prácticos, me mandan un solo práctico, ¿sí? En la primera hoja tiene que estar todos los integrantes. Entonces, en base a eso, corrijo todo y le voy colocando si han presentado o no. ¿Sí? Listo, profe, muchas gracias. Y ustedes, lógicamente, en su carpeta al final tienen que presentar, cuando rindan, digamos, el global, el práctico ya, la presentación de todos los TP, con su respectivo apoyo de teoría, si quieren o no. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? ¿Profe? Bueno, a ver qué hora es. Le damos un descanso, a las 11 iniciamos. Muchísimas gracias, profe, ¿no? Muy amable. Ingeniero, por una pregunta. tiempo. El PowerPoint que usted está presentando no permite transiciones, lo presenta como un PDF, ¿verdad? Porque yo no lo puedo presentar con transiciones temporales a los alumnos. Sí, yo lo que... De nuevo, buenos días a quien lo haya saludado. Rocío, ¿me está escuchando bien? Sí, profe. ¿Velasco? Sí, sí. Ah, cierto que hay otro Rocío este año. Bueno, gracias Rodrigo, gracias a todos. Vamos a iniciar, habíamos quedado, de acuerdo al cronograma que estábamos haciendo, el factor de potencia. Vamos a continuar con los conceptos del factor de potencia. Ahí estamos viendo la ventana, la voy a correr. Le voy a poner grande la pantalla
no los veo a ustedes, no voy a leer los chats y después me voy a parar un ratito, voy a preguntar y de ahí seguimos, ¿no? Esto era lo que les explicaba hace un rato que estábamos hablando, que si ustedes lo bajan, está hecho con las diapositivas. Ustedes pulsan la diapositiva y lo ven como diapositiva. Sin embargo, si yo se los quiero mostrar a ustedes, no lo puedo mostrar como diapositiva con transición de tiempos. Directamente lo muestra completo. Después me enseñan, señorita, si es que lo logran descifrar cómo es. El factor de potencia, las cargas, hemos dicho, esto está presentado por una de las fábricas de transformadores, de capacitores, de tantas que hay en Argentina, EPCOS. Las cargas generan perturbaciones. Nosotros tenemos que, por ejemplo, una red eléctrica de alta tensión es prácticamente cuando están formadas las líneas por 3 conductores cada fase. Eso es prácticamente una bobina larga que se está produciendo unas perturbaciones en la red por la carga reactiva que hay. Aquí tienen, esta es la red y acá también tienen esto corresponde a un campo petrolero que trabaja las 24 horas extrayendo el petróleo, y esto da origen a armónicas, a potencias reactivas, a cargas asimétricas. Ustedes estuvieron viendo siempre cargas asimétricas, pero lo normal en la calle es que aparezcan cargas asimétricas y aparece lo que se llama el flicker. El flicker son oscilaciones que perturban la red eléctrica. Para hacerlo sencillo, si ustedes tienen una gomería cerca de su casa, esa gomería tiene para cargar un compresor grande, y cuando el compresor ese empieza a cargarse, en la casa de ustedes van a sentir que hay una cierta bajón de tensión, unas ciertas oscilaciones porque ese motor no está compensado. Pues para que vean lo que ocurre, aquí en Salta, en cada estación de servicio que tienen que tener de gas, deben tener un gran compresor. Entonces, cuando encendían ese compresor, todas las casas de la vuelta sufrían el famoso flicker, que es una oscilación, perturbaciones de una buena calidad de energía. Tuvo que decidirse que cada estación de servicio tenga su propia estación transformadora. Entonces, cuando vayan por las calles, observen que cada una tiene su propia estación transformadora debido a los problemas que traían con las cargas asimétricas. Bueno, aquí tenemos las perturbaciones de la potencia reactiva, son causadas por las cargas inductivas y también por la electrónica de potencia. Las armónicas que se producen son causadas por la electrónica de potencia por cargas no lineales. Por la conmutación en las perturbaciones por los convertidores y drive, caída de tensiones, hay cuando hay variaciones de carga. Por ejemplo, la vez pasada les expliqué que si en el mercado San Miguel, que actualmente no está corregido el factor de potencia, van encendiendo motores, uno sí, uno no, una carnicería, otro que está vendiendo. Hay diferentes variaciones de carga y por lo tanto hay variaciones de corriente de inserción en la caída de tensión. También hay problemas por cargas monofásicas desbalanceadas. Recién el ingeniero les mostraba todas las cargas equilibradas. Cuando ustedes conectan una casa entre una línea y el neutro, puede ser que hayan conectado todas las casas a una línea. Entonces todas las otras
quedan desbalanceadas y aparece lo que vimos como el desplazamiento del neutro. También hay variaciones por sobrecarga, por switchings, que se llama. ¿Cuáles son los diferentes tipos de carga que tenemos? Bueno, ya lo vieron anteriormente, damos un ejemplo rápido. Las cargas óhmicas, por ejemplo, las lámparas incandescentes ya están quedando afuera del mercado. Una plancha es fundamentalmente una resistencia y se la considera una carga óhmica. Otro ejemplo, las secadoras de tabaco actualmente son una resistencia que se las ponen, antes hacían esos hornos grandes, ahora están poniendo resistencia. Las cargas capacitivas son los capacitores y todos los cables subterráneos tienen un efecto capacitivo que se produce y hay que compensarlo. Los generadores sincrónicos sobreexcitados no es motivo de este curso. Las cargas inductivas, bueno, en todos lados hay carga inductiva. Motores eléctricos tienen donde vayan, transformadores, líneas, generadores subexcitados, lámparas de descarga que están actualmente ya quedando fuera de uso y la electrónica de potencia. Todas estas cargas inductivas producen perturbaciones en la red que nosotros necesitábamos compensarla de acuerdo a lo que habíamos estudiado en la clase anterior. En las cargas óhmicas tenemos que la corriente está en fase con la tensión, ¿sí? Por lo tanto, decimos que el factor de potencia es unitario. Les vuelvo a recordar que factor de potencia aquí lo tomamos como si fuera igual a coseno phi. En la realidad, en la teoría, eso no es cierto, sino simplemente que cuando no se consideran las armónicas podemos decir que es igual a 1. Entonces, resistencia, corriente en fase con tensión. Vamos a ir un poco más inductivo. Cargas inductivas. Cargas inductivas, ¿se acuerda Simón Paz cuál era la regla mnemotécnica? No, profe, no me acuerdo de la regla mnemotécnica. ¿Alguien se acuerda? Hélice. Muy bien. Gracias, Tomás. Muy bien. Hélice. Por lo tanto, si esto es E, adelanta la corriente. Hélice, L era la inductancia. Aquí tenemos que era omega 2 pi F por L, que también ya lo vimos, la reactancia inductiva. Las cargas inductivas producen desfase entre tensión y corriente, y la carga capacitiva, la corriente adelanta la tensión, tenemos la impedancia 1 sobre omega C, 1 sobre 2 pi F. Yo voy rápido porque ya les expliqué y ahora lo estamos repasando. Tenemos los tres tipos de potencia eléctrica que habíamos dicho. Profe, disculpe. Sí. Antes de que siga, para saber, ¿cuándo era lo del TP de arreglar ese TP teórico que puso en la plataforma? Y ya tendrían que estar, era de jueves a jueves. Así todo es de jueves a jueves. Está bien. Así es. Bien. Sí, lo escucho, Simón. ¿A quién se lo presentamos ese trabajo práctico teórico? Los teóricos, que son exclusivamente propios, a mí me lo mandan a Ingeniero Cairú porque no pueden mandarlo por la plataforma. Y de a 5 o 6, corrijo uno y les digo si está bien o mal y después ya, como explico anteriormente, a fin de año cada uno debe tener su carpeta completa con los trabajos prácticos aprobados. ¿Seguimos? Bueno, pues gracias. Habíamos dicho que aquí lo ponemos así, tenemos la potencia activa, que es P, la potencia reactiva, que es Q, y la potencia aparente. Nosotros, cuando tenemos este problema, fíjese en esta rayita negra hasta acá, que es el fasor de la potencia activa, Q1, cuando nosotros tenemos este ángulo, tenemos un factor de potencia bajo, 0,5, 0,6, eso no nos sirve. ¿Por qué? Porque produce grandes problemas en las redes eléctricas, porque teníamos que pagar gran
multa y otras razones más que la vimos anteriormente. Entonces le poníamos el capacitor y la potencia se bajaba y teníamos que era C era igual a Q1 menos Q2. Esto está en un resumen que también se los di. ¿Y qué es la potencia activa? Es la parte de potencia que se convierte en potencia de salida, es la potencia activa. Normalmente la conocemos como P raíz de 3 U de línea por I de línea por coseno de phi. Sea la conexión triángulo o estrella, si nosotros ponemos U de línea o I de línea, tenemos la potencia activa que se mide en watts. Lo ideal sería que toda la potencia de entrada sea igual a la potencia de salida, pero eso no ocurre. Toda la potencia de entrada debería, bueno, eso ya lo leímos. ¿Qué es la reactiva? La potencia reactiva es Q raíz de 3 U de línea por I de línea por seno de phi. Esto basan fundamentalmente para todos los motores, para todos los transformadores, tienen que crear un campo magnético. Y ese campo magnético es lo que me da lugar a la potencia reactiva. Eso es lo que trae problemas en las redes. Y la habíamos llamado Q. Yo no estoy leyendo todo esto, se lo dejo para que ustedes estudien. Yo les trato de explicar. Y la potencia aparente, habíamos dicho que es simplemente trigonometría pura, S raíz de 3U por I, es la potencia eléctrica tomada por un equipo y es, si medimos con una pinza amperométrica, nosotros podemos sacar la potencia aparente acá. Ahí lo tienen ustedes, esta es la potencia aparente. En los transformadores se pide que la potencia esté dada en potencia aparente, en volt ampere. La potencia activa, vuelvo a repetir, en watts. Aquí dice kilowatts, significa 1000 watts. Y la potencia reactiva en kilovolt ampere reactivo. Eso es un repaso de los 3 tipos de potencia que podemos encontrar. Habíamos dicho que por simplicidad para este curso vamos a decir que el factor de potencia es igual al coseno phi. Por lo tanto, el coseno phi era igual a la potencia activa dividido en la potencia aparente. Aquí unos valores típicos de factor de potencia no compensado. En una carnicería, un factor de potencia, o sea, un coseno phi anda alrededor de 0,6 a 0,7. En una cervecería, 0,607. En general pueden leerlas a cualquiera. Por ejemplo, en las fábricas que había antes en Jujuy, de 0,5 a 0,7. Aquí en Salta tenemos algunos cuantos molinos, 0,6, 0,7. Los transformadores de soldadura, antes eran unas máquinas grandes, ahora vienen unas más chiquitas, son máquinas especiales, pero tienen muy bajo factor de potencia. Entonces, cuando ustedes veían que tenían un equipo o un taller mecánico cerca de su casa y soldaban, sentían que bajaba la corriente, porque esta máquina tiene muy bajo factor de potencia y consume mucha corriente cuando se va a soldar. ¿Por qué debemos mejorar el factor de potencia? Primero, para reducir el costo de energía. Es decir, nosotros tenemos que, en general, si uno pone en una fábrica, ustedes que son industriales en una industria, se compensa el factor de potencia entre 6 y 18 meses. Para reducir las pérdidas óhmicas, o sea, el tipo de I cuadrado por R, para mejorar la calidad de la energía, evitar las armónicas, las caídas de tensión, para mejorar la carga de kilowatts, para la transmisión y la distribución, y para un elemento que también es importante, la protección climática. ¿Cómo va a decir protección climática con la ingeniería industrial? Sí,
Porque nosotros si bajamos la corriente, estamos bajando la caída de tensión, las pérdidas por Joule y cuadrado por R. Y al bajar eso producimos menos calor y al tener menos calor estamos contribuyendo a la protección climática. ¿Cómo mejoramos el factor de potencia? Los capacitores que compensación del factor de potencia significa CFP, pueden ser alto voltaje o bajo voltaje, high voltage o low voltage, pueden ser automáticos o fijos. ¿Qué tenemos que hacer al poner los capacitores? Reducir, bueno, la forma es reducir la cantidad de carga inductiva. En su casa, ustedes podían reducir la carga inductiva cuando ustedes compraban el tubo fluorescente, venía ya con con un balasto, que es una carga inductiva pura, y muchas veces para reducirla se le ponían unos pequeños capacitores de 0,1, 0,2 microfaradios. Como eso está en pérdida, no vale la pena considerarlo porque los tubos fluorescentes están tratando de desaparecer, cambiado por la tecnología LED. El uso de convertidores de modernas tecnologías, los generadores sincrónicos sobreexcitados, que le dije que no son motivo de este curso, y compensación del factor de potencia en tiempo real con switch y tiristores, es decir, en forma automática. La compensación lo podemos hacer en forma automática. Cuando vimos el problema de la clase pasada, les expliqué que se podía poner una base de factor de potencia y después poner pasos de factor de potencia que sirven en forma automática. Cuando van conectando los motores, va diciéndose y preguntándose esto, cómo está el factor de potencia, aumenta o disminuye la inserción de capacitores. Bueno, esto es muy parecido a lo que les mostré anteriormente. Esto es la red, esta es la potencia activa y la potencia reactiva. Sí, aquí tenemos un medidor de potencia activa y un medidor de potencia reactiva. Y acá tenemos el motor al cual le tenemos que entregar la energía que le sacamos de la red de EDESA, por ejemplo. Si nosotros ponemos los capacitores, estos, en paralelo, siempre en paralelo, esta energía amarilla que hay acá, la energía Q amarilla, no la estoy tomando de la red. En vez de tomarla de la red de EDESA o de la red de cualquier empresa distribuidora de energía, la está suministrando los capacitores de compensación. Entonces, esta empresa agradece, anteriormente retribuía y les bajaba la factura, actualmente ya no, agradece esto. Pero si ustedes no compensan, dejan este Q acá, ¿qué pasa? La energía es multada porque produce perturbaciones en la red. Bueno, aquí teníamos, a ver, anteriormente habíamos visto que cuando no poníamos el capacitor, la corriente estaba en 95 amperes. La energía activa se transforma en trabajo mecánico, mientras que la energía reactiva sirve para generar los campos magnéticos que mueven al motor, que andan en el transformador, para los diferentes campos magnéticos. Si yo en la clase anterior vimos la diapositiva, le dejo este verde que lo ponga la red, va a andar alrededor de 95. Bueno, ahí tenemos el principio de la compensación de factor de potencia, lo repetimos. Teníamos la potencia activa, P, la potencia reactiva y la potencia aparente. Nosotros necesitamos bajar este ángulo y aproximar el coseno de phi igual a 1. El coseno de phi igual a 1 sería cuando el ángulo sea 0, sería la situación ideal.
Normalmente en Salta estamos exigiendo nuevamente el ente regulador que el coseno phi sea 0,85 actualmente. Cuando nosotros ponemos el capacitor, desde que vimos anteriormente este verde, ¿qué ocurre? Ponemos este valor de capacitor, entonces Q2, que vamos a llamar a esta partecita Q2, va a ser la diferencia entre la potencia reactiva Q1 menos el aporte realizado por los capacitores. Al ocurrir esto, la potencia aparente baja, la corriente baja y tenemos todos los beneficios que vimos anteriormente. Bueno, el análisis trigonométrico lo vamos a pasar. Ustedes ya les puse un resumen de fórmulas donde ustedes podían ver cómo calcular. Directamente podían sacar la Q del capacitor como tangente de Φ1 menos Φ2. Ahí está. No vamos a detenernos en eso. Perdón. Y aquí es donde llegamos a los métodos de compensación que podemos tener. El método de compensación individual, método de compensación en grupo, compensación automática centralizada, compensación combinada y compensación por medio de semiconductores. Tomemos un ejemplo de cada uno y después lo vemos a cada uno en su contexto. Supongamos que tenemos una finca que está el transformador sobre la ruta, sale la línea y el finquero tiene acá una bomba, después tiene un galpón y un taller mecánico. Bueno, él necesita hacer compensación de esta bomba que está acá. Entonces, para un solo motor voy a utilizar una compensación individual. Para otro caso, lo llaman a ustedes desde el parque industrial y ven que, por ejemplo, donde fabrican colchones, tiene una zona que tienen 3 motores que se ocupan de hacer funcionar las máquinas que cosen. Y otros 3 motores que se ocupan de hacer funcionar las cintas transportadoras, otros 4 motores que hacen otras tareas. Entonces, aquí me conviene hacer la compensación en grupo, porque si yo pongo un solo capacitor por cada uno de los 3 motores, voy a tener 3. En cambio, si pongo un capacitor para los 3 motores, voy a tener una compensación más eficaz y voy a gastar menos. Después tenemos la compensación automática centralizada, que ya les expliqué, que esta es la mejor debido, hay un error, una P, una M, a que en forma automática va analizando cómo entran las cargas. Si entran muchas cargas, ella va poniendo grupos de capacitores en forma automática. Y hay una compensación combinada. Finalmente tenemos la compensación activa que se realiza por semiconductores, es la más cara actualmente. Veamos la compensación individual. Ustedes tienen que desde el transformador alimentan a su carga y tienen un motor que hacen una compensación, una por motor. En cada uno de estos sería un motor. Esa es una compensación individual. Fabio Palacios, ¿se entiende hasta ahí? ¿No está Fabio? Dejó la computadora. Profe, ¿cuál sería el que representaba cada motor, perdón? Porque justo bajé la vista. Cada flechita esa. Acá estoy, profe. Bueno. Sí, Fabio, ¿has entendido lo que he dicho o estaba tomando el café todavía? Y a media, profe, a media. Aquí el que no estudia se va, ya. Se va después, al final se va a dar cuenta que no ha estudiado. Hay varios acá, el 50% que ya lo sabe.
Bueno, para contestarle a Dafne, cada una de estas flechitas representa un motorcito. Es como si tuviera... La flechita negra, digamos. La flechita negra es la carga, representa un motor. Es como si yo hubiese puesto 1, 2, 3, 4, 5 motores y estoy haciendo compensación individual para cada motor. Entonces, esta es la compensación individual. ¿Y qué problemas trae? Primero, a simple vista, los kilovolt-ampere reactivos son producidos en el lugar, hay reducción de las pérdidas de la línea, reducción de caída de tensión, ahorro de desconectador. ¿Cuáles son las desventajas? Hay muchos capacitores, son más caros que uno central. Hay un bajo factor de utilización de capacitores para equipos de operación no individual. ¿Qué significa esto? El capacitor está siempre conectado, pero este motor se apagó, este funciona, entonces hay un bajo factor de utilización. Por eso la compensación individual es preferible cuando haya un solo motor solito. Por ejemplo, todo que esto no exista, esta es la ruta, este es el transformador del finquero y viene hasta la bomba donde está sacando. Ahí hago una compensación individual. La segundo tipo de compensación, seguimos acá. Los métodos de compensación del factor de potencia individual, se dice que para compensar motores asincrónicos debe ser el capacitor como máximo 90% de la potencia reactiva de vacío del motor. Es decir, si tenemos un motor de 2 kilowatts o de 2,5 caballos vapor o de 3 horsepower, nunca podemos superar la potencia reactiva de vacío del motor, porque existe el riesgo de sobretensión. Si el motor se apaga, el capacitor queda cargado y puede provocar serios accidentes. Aquí lo explica. Mayores relaciones provocan la autoexcitación del motor después de la desconexión. El riesgo de sobretensión es cuando es mayor a 1,1 por la tensión nominal. Ustedes la hacen más fácil. Esto es una regla práctica y esta que está acá es una regla establecida ya de forma definitiva. Nunca pongan la cantidad de capacitor mayor a la potencia del motor. La relación recomendada para un factor de potencia menor a 1 y mayor a 0,9, como también a plena carga del motor. La regla práctica recomienda 35% de la potencia activa del motor. ¿Se acuerdan que los ascensores le había dicho que andaba alrededor de 10 kilowatts cada motor? Entonces, el 35% sería poner capacitores de 3,5 kilovolt-ampere. Como no hay, nosotros habíamos elegido 3 kVAr por cada motor. ¿Sí? ¿Se recuerda esto, señorita Romina Florencia Ramos? De la clase anterior. Seguro, ¿no? Mire, usted tiene que sacar 10 esta vuelta. Seguimos. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? Muy bien. Adelante. Estos son los capacitores fijos. Es decir, es como un cilindro, como una latita de cerveza, y entonces siempre estamos hablando en trifásica, ¿no? Los bancos fijos son útiles cuando se requiere factor de potencia cuya demanda es constante. Es constante, no variable. El banco siempre está conectado a la red. Le ponemos una cajita y siempre está conectado a la red. Un ejemplo, un bar como el que está frente a la plaza, aquí la plaza 9 de Julio,
que permanentemente está trabajando ahí en la esquina de Caseros y la Peatonal. Entonces ellos necesitan un banco fijo, porque las luces están prendidas tarde, noche, mañana, están andando permanente los motores. Ahora, cuando ponen los aires acondicionados, todo lo demás, ahí tendremos que poner otro tipo de compensación. En la método de compensación de factor individual para los transformadores no es motivo de este curso, no lo vemos. Lo pueden leer, pero no lo vemos porque eso en realidad EDESA es la que tiene que ir compensando cada uno de sus transformadores. Vamos al segundo tipo de método de compensación, que sería la compensación en grupo. Vamos a hacer una división. ¿A dónde estaba la división acá? Este no me permite, porque este es PowerPoint. Ok, antes hacíamos la compensación individual, poníamos un capacitor por cada motor. Ahora ponemos un solo capacitor para todos estos motores. Esta es la que se llama compensación en grupo. Las ventajas a primera vista son reducción de la inversión inicial del capital, pérdidas reducidas en las líneas de distribución, caídas de tensión reducidas y un mayor factor de utilización de capacitores. Es decir, con el capacitor estoy compensando estos tres motores. ¿Cuáles son ahora las desventajas? Aparentemente muy pocas. La otra forma de compensación es la centralizada. Es decir, tenemos estos tres motores y tenemos este banco de capacitores. Esto se llama un banco de capacitores. Están comandados a través de un controlador. Cuando este motor está funcionando, el controlador le dice que este capacitor esté conectado. Porque todos están apagados, no me hace falta tener mayor compensación. Cuando andan los tres, el controlador les dice que compense todo el banco porque está funcionando a plena carga. Si a la noche se desconectan los motores, entonces el controlador también se encarga de desconectar los capacitores. Eso es lo que se llama una compensación centralizada. Actualmente es la más utilizada en todas las industrias porque ustedes saben que no están funcionando las 24 horas, excepto la industria azucarera cuando trabaja en su forma. Ahí tenemos el banco de compensación automático, que es el que recién vimos. Lo que normalmente se hace es poner una batería fija abajo, en la parte inferior, de capacitores, de manera que siempre haya una compensación, existan los motores o no, para toda la instalación. En la medida que vamos aumentando motores que vayan a trabajar en cualquier industria, este controlador, que es un elemento electrónico automático, se empieza a detectar la energía reactiva y cuando ve que se han conectado uno o dos motores, pone este otro paso que se llama paso o banco de capacitores. Cuando ve que hay más motores, vuelve a poner otra parte más. De manera que él está manteniendo el valor del coseno de phi en 1, 0,9. Normalmente estos bancos de capacitores permiten lograr casi 1 con esta disposición centralizada. La inversión inicial, como dijimos anteriormente, es cara, pero en 6 meses o en 12 meses se compensa. Por ejemplo, les voy a dar un dato real. En Oram había una industria que clasificaba las berenjenas, los tomates, todo lo demás, y tiene muchos motores. El señor pagaba muy mucho dinero por hacer
por el factor de potencia, y había llamado a los electricistas del lugar, que siempre son los que le solucionan los problemas, y habían puesto 2 cables en paralelo para que se calienten menos los cables. No sabían por qué se calentaba. Habían puesto una resistencia para compensar la bobina. Disculpen que me ría, pero me acuerdo y me río por la situación que pasaba. Y ahí está. Y nos llaman ya a los profesionales, es decir, lo van a llamar a ustedes, a los industriales o a los profesionales en el tema, cuando no va más. Entonces, habían puesto compensación de microfaradios en los tubos fluorescentes, pero nadie se había dado cuenta de que tenían que poner una compensación centralizada, de manera que cuando entren a funcionar cada una de las clasificadoras se empiece. Bueno, se le hace la consulta técnica profesional y sí, se le explica que, ahora yo también les explico a ustedes, que la consulta debían pagar. Querían agarrar la cabeza. Y ustedes pueden preguntar ahora todo lo que quieran porque no se les cobra. Después sí. Y al final accede, y cuando se le dijo el precio de cuánto valía, porque yo no lo probé, la fábrica lo probé a esos bancos, también se le daba sobre la cabeza. Hasta que acepta finalmente la explicación, y a los 6 meses, llamó de nuevo para felicitarnos por la compensación y llegaron cajas de tomate, cajas de zapallitos. Se imaginen que en una familia es bastante mucho tener una caja de zapallitos, una caja de tomate. Entonces, sí aconsejen a sus clientes poner este tipo de compensación cuando sea necesario. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de la compensación centralizada? Mejor utilizar los capacitores, solución más efectiva, más fácil supervisar y el control automático. Pero las fábricas, ¿dónde usamos? En fábricas con distinta potencia y tipo de operación. La compensación fija es cara y no es efectiva. La solución más económica es un banco centralizado y automático de capacitores controlados automáticamente. El punto de conexión generalmente, eso no le dije, se lo pone en la entrada. Se lo pone en el tablero de entrada, que después lo veremos un poco más de tablero. Aquí tenemos nosotros cómo varía el factor de potencia si nosotros pusiésemos otros tipos de capacitores. Y observen, cuando ponemos un banco fijo, un banco automático, perdón, el factor de potencia se mantiene en este orden. Con bastante buena situación. Bueno, esta es una diapositiva vieja que yo les mostré ya de cómo antes entraban y hacían extrapolación para sacar el factor de potencia deseada. Ustedes ahora con la calculadora y con la computadora directamente sacan como P por tangente de Φ1 menos Φ2 y sacan el capacitor que le hace falta. Anteriormente habíamos visto nosotros ya en una fábrica, en uno de los ejemplos que tenían que presentar el trabajo práctico, cómo hacer la compensación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Profe, y el tema de Hola, sí, profe. El tema del mantenimiento de los bancos es cero. ¿Cómo sería con respecto? Es cero. Excepto que se le queme un capacitor, que ya le he dicho, es prácticamente cero. Ese es increíble. O sea, directamente. Usted lo deja, lo conectan bien y todo, y ellos ahí trabajan.
Ahora, si siente que están calentándose los cables que entran a los capacitores, bueno, ya hay una sobrecarga en algún lugar, hay que analizarlo. Pero prácticamente es cero. Puede abrirlo para limpiarlo nada más, o para cambiar un capacitor que se rompa. Ese es el motivo por el cual todavía el mercado San Miguel no puede compensar, porque no se ponen de acuerdo para compensar en nuestra querida ciudad. Un ejemplo genérico, donde vayan ustedes, hay montones de lugares que lo van a llamar. Aquí los hoteles, cuando estaban trabajando a plena carga, algunos realizaron la compensación con bancos fijos. Se imaginan que al apagarse, al tener la pandemia, todos esos capacitores seguían trabajando, estaban todos encendidos. Y no había carga que compensar, entonces ocurría el problema de la sobreexcitación. Se les calentaban los cables y no sabían por qué. Entonces, ahí es donde a jugar ustedes, como futuros ingenieros, que tienen que superarlo a Pedrito, al electricista que sabe mucho, y cuando la teoría no la sabe tanto como ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Adri Mendoza. Profe. No, profe. A ver si Fede lo escucho. ¿Cuánto cuesta más o menos un banco como el que está en la foto? El banco, no me acuerdo ya. Ya no me acuerdo porque yo hace 1 o 2 años que cerré la empresa, ya no estoy haciendo trabajos grandes. Pero en aquel momento no le voy a dar los valores. Es muy fácil, entre internet, ponga cuánto vale un banco de capacitores automático y ahí le va a aparecer los precios, hay montones. Hay montones. Tiene que decirle cómo quiere el banco nada más. Entren a los sitios que le di, por ejemplo, a Leiden, o entren a los otros 3 o 4 sitios que le puse y fíjense, la fábrica le va a mandar a pedir qué capacidad necesitan del banco de capacitores para ver cuántos pasos tiene, si paso 1, paso 2, etcétera. ¿Me entiende? Profe, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, parece que... Profe, sí, lo escucho, Claudio. De los métodos, ¿cuál es más barato? Y bueno, por eso le digo, está en función de dónde... El método más barato es poner un capacitor en un motor. Que sale 2.000 pesos, qué sé yo, 1.600. Va, compra un capacitor y compensa un motor. Pero si usted está en una industria, vamos a presentar, siempre ustedes tienen que pensar en grande porque van a ser ingenieros industriales. Es decir, no estamos hablando de cosas chiquitas. Si va a poner una casa como la casa en la cual vivimos nosotros, cualquiera de ustedes, es monofásica y nunca le van a cobrar compensar el factor de potencia, pero si pasan los 5 kilowatts, entonces ya van a empezar a registrarle la potencia reactiva y sí es probable que ya empiecen a cobrarle multa. Normalmente vamos a cosas grandes, por eso depende de dónde lo vaya a usar. Un capacitor para un motor suficiente, pero si vamos a poner varios motores en la industria petrolera, en la industria minera, etcétera, es preferible la compensación individual. Depende de dónde vaya a desarrollar. ¿Salvada su pregunta? Sí, profe, gracias. ¿Alguien más? A ver, alguno nuevo, voy a ver que no haya cursado. ¿Profe? Sí, lo escucho, Esteban. Si la entrada de red, porque se supone que el banco se conecta en la trifásica, ¿no? Correcto, después del tablero principal de la industria. ¿Está desbalanceado? Bueno, primero balancee las cargas. Esa es una buena pregunta. El banco de capacitor es tonto, él no sabe si las cargas están balanceadas o desbalanceadas.
es lo único que sabe que tiene que compensar la reactiva. Pero lo mejor que pueden hacer es balancear cargas. Sí, eso es la primera función que tienen que hacer ustedes. Agarran la pinza amperométrica. Usted es técnico, Esteban, me imagino. Por eso está preguntando o está trabajando en eso. Lo primero que tienen que hacer es balancear la carga. Por eso tanto énfasis del ingeniero Arce en lo que respecta a cargas equilibradas. Dentro de lo que se pueda balancear cargas. ¿Satisface la respuesta, Esteban? Sí, profe, muchas gracias. Bien, profe. Perdón. Sí, adelante, Jorge. Sí, era con respecto a la pregunta que hicieron ahí con respecto a los precios. Sí, con respecto a los precios, digamos, para que tengan idea, recuerden que habíamos visto nosotros que para especificar el tema de los capacitores se lo hacían kilovolt-ampere reactivo, venían de 2 kilovolt-ampere reactivo, de 5, y de ahí se iba armando de 7,5, de 10 se iba armando pasos. Para que tengan idea, digamos, un capacitor, un banco de capacitores más o menos de 3 pasos, de aproximadamente 12 kilovolt-ampere reactivo, está en el orden de los 120.000 pesos más o menos. Ese es el precio que está teniendo, sí. Y bueno, un relé barimétrico, marca Schneider, de 6 pasos, está en el orden de los 60.000 pesos más o menos. El relé barimétrico solo, sin contar los capacitores. Los capacitores por ahí de 5 kilovolt-ampere están en 6.000, 8.000, 10.000, depende de la marca. Y eso hay que sumarle los gabinetes, hay que sumarle los contactores. Los contactores son elementos que me permiten conectar la carga, tienen resistencia, digamos, que permiten descargar el capacitor, así que para algo chico, se puede, como dijo el profesor, se puede colocar en forma directa un capacitor para qué sé yo, por ejemplo, en la carnicería, directamente se toma el valor, se saca 2,5 kilovolt-ampere, 5 kilovolt-ampere reactivo. El capacitor solo para colocarlo dentro del tablero estaría, digamos, el tablero 10.000 pesos. Y la mano de obra, otros 5.000, 7.000, depende del cliente. ¿Sí? Es para que tengan idea, o sea, es caro porque si es, digamos, automático, el relé barimétrico está carísimo. Y como otra alternativa es directamente comprarlo armado, que ya vienen armados los tableros, y están en ese orden. 12,5 kVA con 3 pasos debe estar aproximadamente, sí, 120.000 pesos, 150.000 pesos. Y la instalación por ende se cobra del 20 al 30%. 30.000 a 40.000 pesos el tema de la instalación. ¿Sí? Bien. Gracias. 200 lucas redondas. Sí, sí, así. Sí, más o menos andaba por ahí $1.000. Tendrían que ser un banco armado ya. Serían 200.000 pesos, $1.000, ¿no? Sí. Más o menos. Como ven, el ingeniero Arce maneja bastante bien los precios, está en eso actualmente. ¿Alguna otra duda? Consulta al ingeniero. Sí, a ver, Agüero, vamos por parte. No sé quién me había preguntado. No, ya que hablamos de los precios, profe, la consulta al ingeniero, ¿cuánto cuesta? Entra el Copaipa, actualmente vale 5.000 pesos. La consulta no escrita. Entra a www.copaipa.gov.ar y dice aranceles u honorarios profesionales. La consulta no escrita anda alrededor de 5.000 pesos. La consulta escrita por arriba de los 5.000. Pero busque uno que le pague a ver quién le quiere pagar. Entonces, ahí va a estar la astucia de usted en desarrollar su capacidad ingenieril y ser un buen ingeniero sabiendo respetar los precios. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda, jóvenes? A ver, a uno nuevo y la que le iba a preguntar. Sí, Cintia, el gusto de verla de nuevo. ¿A qué se refería con el paso? Que eso no me quedó muy claro. Los pasos, era lo que decía el ingeniero, que son, usted va poniendo, es como si fuera que va subiendo una escalera. Primero tiene una base de capacitores que pueden ser 100 kVA, que lo compensan a toda la fábrica. Observe el primer ejemplo que hemos dado en la clase anterior. Y después es como si sube otro escalón
que va otros 25 kilovolamperes. Sube otro escalón, otros 25 kilovolamperes reactivos. Esos son los pasos que se llaman, que yo ya la saqué a la figura, que va entrando en forma automática cuando va detectando que sube la energía reactiva y es necesario compensarla. Es lo que le complicaba recién el ingeniero Jorge, que vamos... Okay. Sí, lo que hace, Cintia, lo que hace el relé barimétrico es medirte la corriente, la tensión, ¿no es cierto? Y de ahí va calculando cuál es el factor de potencia. Entonces, todo eso lleva un microprocesador, entonces vos lo podés programar. Entonces, vos le decís que nunca el factor de potencia baje de 0,9, por ejemplo. Entonces, vos tenés en la industria que no todos los motores se prenden en forma simultánea, sino que se van prendiendo en forma alternada. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo el relé barimétrico? Va chequeando cuál es el factor de potencia, mide todos esos valores y dice, bueno, el factor de potencia que tengo es 0,8. Y me pide 0,9. Entonces, ¿qué hace? Ingresa un paso. Supongamos que el primer paso sea 5 kilovolamperes reactivos. Agarra, vuelve a medir y dice, llegó a 0,9, no estoy en 0,89. No, me dice 0,9, entonces agarra y pone otro paso más, 5 kilovolamperes reactivos más. Dice, bueno, ¿cuánto llego? 0,93, perfecto, estoy ahí. Prenden otras máquinas más, otros motores. Entonces, de pronto el factor de potencia baja a 0,8. Chequea de vuelta y dice, no, tengo 0,8. Tengo que poner otro paso más, ¿sí? Entonces llega hasta que y pone, digamos, 10 kilovolamperes reactivos más. Y cuando llega, digamos, a 0,9, corta. Ahora voy desconectando máquina, entonces de pronto ese valor se me va por arriba. Me dice, che, estoy teniendo 0,98. No, estoy por arriba, desconecto un paso. Saco los 10. ¿Cuánto está? 0,93. Bueno, desconecto otro paso más chico, de 5. Estoy 0,9. Ahí está. ¿Se entiende? Esa es la función que va haciendo en forma automática el relé barimétrico. Es colocar de acuerdo a la necesidad de la variación del factor de potencia el paso correspondiente para llegar al factor de potencia deseado. ¿Bien? Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? A ver, vamos a preguntar a alguien nuevo que no conozca. Facu Altuve, usted la está haciendo por primera vez, ¿no? ¿No tiene micrófono, Facu? Bueno, después me muestra cómo es usted. Facu Altuvo, ¿entendió todo lo que dijimos del factor de potencia? Porque aquí cerramos factor de potencia, el trabajo práctico ya saben que tienen que compensar la factura de luz, tienen que es la energía activa, que es la energía de valle, la energía de pico, y hasta ahí llegamos. Profe, sí, la escucho, Florencia. quería preguntarle cuál es su correo, así después le enviamos el correo, sí, es ing.hugocairuz@gmail.com. Todo con minúscula. Gracias, profe. Bueno, a ver, sigamos. Facu, ¿está todo bien? Zambrano, a ver qué quiere. Fede. Profe, en una instalación con paneles solares, ¿haría falta hacer una compensación? Los paneles solares no tienen absolutamente nada que ver con la compensación. Por un lado están los paneles solares que reciben la energía del sol en los paneles y la transforman mediante un transformador que se va a inyectar como energía eléctrica a la red. O sea que los paneles solares por sí solos no necesitan compensación. Claro, desde un punto de vista simple. Claro, yo decía, por ejemplo, no sé, algunos motores o algunos motores que estén funcionando con energía obtenida de paneles solares, digamos. El motor es independiente de quién se lo dé. Si le da desde la energía solar o le da de la energía hidráulica, el motor no sabe de dónde viene la energía esa. Él sabe que tiene energía eléctrica y que sí hay que compensarlo si es que tiene un bajo factor de potencia. En Cafayate están poniendo todo un parque solar y ese parque solar va a inyectar energía al sistema.
al sistema eléctrico. Pero el sistema eléctrico en su casa usted no sabe si está viniendo desde Güemes o si está viniendo la energía desde Cabra Corral, del Tunal, no sabe. Usted sabe que llega la energía eléctrica y si la fábrica sabe que le llega la energía eléctrica y si hay que compensar motores, compense nomás. Perdón, profe. Lo que deben tener en cuenta ustedes, que la parte, digamos, de energía solar, digamos, es almacenar esa energía en batería. O sea, lo que estoy recibiendo es almacenaje en continua. Lo que le está diciendo el profe, después yo tengo que tener un convertidor para llevar esa continua a una alterna, ¿sí? Y de esa alterna, si es, digamos, supongamos que es muy grande lo que estoy en célula fotovoltaica y puedo almacenar, lo que voy a hacer es colocar esos convertidores para llevar un transformador y ahí inyectar a la red, ¿sí? ¿Sí? Como dice el profe, no tiene nada que ver, digamos, uno, estoy generando energía y el motor está consumiendo. Es como le comentaba yo a ustedes, al generador no le importa si la cara está conectada en estrella, en triángulo, qué es lo que tenga. El generador lo que va a entregar es una cierta potencia, cierta energía, ¿sí? Y bueno, al motor también, no le importa quién le está mandando la energía, lo que él va a hacer es consumir la energía. Y lógicamente, si es inductivo y no tiene capacitores, lógicamente que esa energía va a tener, ese consumo va a tener un bajo factor de potencia y le voy a tener que hacer la compensación. Son cosas diferentes. ¿Sí? Gracias, profe. Bien, vamos a ir terminando. ¿Alguien tiene alguna duda? Si nadie tiene duda, aquel que no haya comprendido, seguramente va a comprender esto. ¿No? Entendiendo al factor de potencia. ¿Entienden que bueno, vamos a entenderlo bien. Cuando ustedes toman un vaso de cerveza, lo que importa es la potencia real. La potencia real son los kilowatts. La potencia reactiva es toda esta espuma, es energía desaprovechada. Esta es energía utilizada. Y la suma de esto más esto me da los kilovolt ampere. ¿Sí? ¿Entendió? A ver, uno nuevo que Jaramillo, aunque Jaramillo creo que ya lo he visto una vez. Sí, así es. Bueno, con eso les muestro la asistencia que tengo. Gracias, Adri. Y finalizamos la clase. Una sola cosita, profe, le quería decir a los chicos. Sí, dígale nomás. Sí, que estudien, porque el promedio es bastante bajo del coloquio de hoy. El promedio, para que tengan en cuenta, han rendido 47 alumnos y el promedio es 3.72. ¿Ah? Es muy bajo. Hay un solo 10, hay poco 7.50, mucho 5 y muchísimo de 2.50. Así que... A ponerse las pilas, muchachos, ponerse las pilas, porque van a empezar a aparecer colorados y después desaparecen. A ver si alguno de los que no están acá, no me olvidé. Fíjense ustedes, yo ya puse las asistencias.